y vamos a leer los versículos 1 y 2. Amén. Dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. Después de estas palabras vamos a tener la oración. Vamos a pedirle al hermano Israel que por favor nos dirija en la oración. Amén. Oremos. Padre amado que está en los cielos, Señor, en este momento, una vez más, Padre mío, aquí ante tu presencia, Señor, para darte la gracia, la honra y la gloria, Padre, que solo a ti te corresponde, Padre. Gracias por la maravilla que nos ha dado, Señor, nos ha dado salud, nos ha dado bendiciones, Padre. Y también por aquellos, Señor, que han estado delante de salud, Padre mío, pero también los encomendamos en tu mano en este momento tan especial, Padre. Y ahora al iniciar, Señor, en este momento, este servicio, Señor, de culto el miércoles, Señor, nos encomendamos enteramente en tu mano, Padre mío, y también encomendamos, Señor, a nuestro pastor Everardo Sandoyas, Padre, que ha de tener su palabra. Padre Santo, que tú puedas, Señor, ungirlo con el poder de tu Espíritu Santo, para que pueda, Señor, tener esta palabra de esperanza, de amor, Señor, para cada uno de nosotros en este momento, Señor. Así, Padre Santo, nos encomendamos en tu mano en este momento, Señor, que seas tu palabra, Señor, es que nos impide cada día a vivir, porque sabemos, Señor, que está pronto en venir y necesitamos estar preparados para ese gran día. En el nombre de Jesús te pedimos esto y por mucho más. Amén. 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 Muchas gracias a nuestro querido hermano Israel por haber tenido la bondad de darnos esa palabra de oración. Ahora vamos nuevamente a hablar el tema de hoy, y el tema de hoy lleva por título el reposo del pueblo de Dios. El reposo del pueblo de Dios. Y en la cita de Hebreos, el capítulo 4, se nos está hablando aquí en este versículo 1, donde nos dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos parezcan no haberlo alcanzado. La palabra reposo de este versículo bíblico viene de la raíz griega katapauo. Katapauo es una palabra compuesta. La palabra kata del griego significa algo que va más allá de esto. Significa también cuando algún reposo completo, algo que está completo. Cuando usted escucha la palabra kata en griego, significa algo que está completo. Y pauo significa reposo. En Mateo 11, del 28 al 30, Cristo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La palabra que Cristo usa es anapauo, que es parecida a esta, que significa Cristo nos dará algo más que el reposo que nosotros anhelamos. Nos hará descansar de nuestras deudas, nos hará descansar de nuestros problemas, de nuestras preocupaciones, nos hará descansar en un sentido completo de la palabra. Muchos anhelan el descanso y por eso dice Cristo: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. El apóstol Pablo habla de un reposo completo. Dice en el versículo 2, dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que le oyeron. En primer lugar, para que el reposo que Dios nos ofrece sea un reposo completo, debemos entonces tener esa fe viva en Jesús. Debemos confiar en las promesas de Dios.
Y ese fue el problema que tuvo Israel en el Antiguo Testamento. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vemos a un pueblo de Israel que salió con Moisés, pero cuando no tuvieron agua, dudaron de Dios y se quejaron, murmuraron en contra del siervo de Dios y por ende también murmuraron en contra de nuestro Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, muchas personas también cuando murmuran en contra de ciertas cosas que se están haciendo, cuando murmuran en contra de personas, incluyendo a los dirigentes o a las personas que están haciendo la obra, no se dan cuenta de lo que están haciendo y están teniendo casi el mismo espíritu que tuvieron los israelitas en el pasado. Por eso, hermanos, debemos ir con fe, debemos confiar en el Señor, como cuando Josué y Caleb, ellos fueron a la tierra prometida como espías, y ahí habían otros 10 espías con ellos que eran príncipes de Israel. Y cuando los vieron, los 10 príncipes dieron un informe negativo, hablaron con falta de fe. Los únicos 2 que les dijeron, vamos a tomarlo, y esos gigantes, dice la palabra, los vamos a comer como el pan. En otras palabras, estaban diciendo ellos, esto es algo que es un pan comido, porque ya Dios nos ha entregado en nuestras manos. Pero el pueblo vio y se dejó impresionar por los gigantes, se dejó impresionar por las murallas, se dejó impresionar por lo que veía, pero no confiaron en Dios. Nosotros, para tener ese reposo completo, tenemos que aprender a confiar en Dios. Hay problemas que vienen a nosotros como gigantes. Hay grandes murallas que nosotros vemos delante de nosotros. Pero si nosotros tenemos esa fe, podemos entrar en el reposo completo. Y como cuando Israel entró a la tierra de Canaán con Josué, ellos rodearon la ciudad de Jericó y los muros cayeron por el poder de Dios. La Biblia dice que si tuviéramos la fe como un granito de mostaza, diremos a las montañas, quítate y échate al mar, y los montes se apartarán. Cuando el pueblo de Dios avanza por fe, vemos cosas maravillosas y podemos descansar en el Señor. Pero la Biblia dice que como ellos, en el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Las obras de Dios se acabaron desde la fundación del mundo. Pero los hijos de Adán no entraron en ese reposo, porque ellos vivieron toda una vida quejándose, murmurando en contra de Adán y de Eva. Por culpa de ustedes estamos fuera del paraíso. Por culpa de ustedes hemos entrado en desgracia. Y el pobre Adán sufrió durante toda su vida. También el pueblo de Israel tenía un mismo espíritu de echar la culpa a los demás, de recargar a los demás con acusaciones o murmuraciones también. En cierto día también dice la palabra, dijo Dios del séptimo día, versículo 4, Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día, en el santo sábado. Ahí sí había un reposo completo porque el hombre era santo, vivía feliz, podía estar en íntima comunión con Dios. Había un reposo completo porque tenía esa confianza plena en su Creador, en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo y en el Padre Celestial. Dice aquí entonces, por lo tanto, puesto que falta que algunos, dice el versículo 5, y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de las desobediencias. Aquí vemos entonces el segundo requisito para tener un reposo completo. El reposo debe ser completo en el Señor. Y el primer requisito para que el reposo sea completo es que debemos tener fe, o sea, debemos confiar plenamente en Dios y en sus promesas. El segundo requisito es que nosotros no solamente debemos tener fe, dice también que nosotros no debemos desobedecer a Dios. Debemos guardar su palabra, debemos guardar sus mandamientos. Por eso dice aquí la Biblia en versículo 7, otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo completo, es la palabra catapaú, un reposo completo,
no hablaría después de otro día. Por tanto, queda, dice el versículo 9, queda un reposo para el pueblo de Dios. Aquí hay algo interesante, mis queridos hermanos y hermanas. Las sociedades bíblicas unidas no fueron honestos en traducir este versículo tal como debiera ser. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la mayoría de los traductores de las sociedades bíblicas unidas no guardan el sábado. La mayoría guardan el domingo como día de descanso. Pero en el versículo original del griego, del Textus Receptus, dice así la palabra en el versículo 9, por tanto queda un sabatismo. La palabra sabatismo significa día de reposo. Quiere decir que en tercer lugar, para tener un reposo completo, debemos guardar el santo sábado, que es el sabatismo. Si tú no guardas el santo sábado, si no guardas los mandamientos, si no tienes esa confianza plena en el Señor, si no le has entregado tu corazón a Cristo, si no hay paz en tu corazón, no sientes armonía, no sientes esa motivación espiritual, no te sientes en la presencia de Dios, no sientes ese fruto del Espíritu Santo, que es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En otras palabras, no tienes reposo. Y necesitamos entrar en ese reposo completo. Para Dios, 10 mandamientos menos uno que no guardemos es igual a 0, tal cual lo dice Santiago, el capítulo 2 y el versículo 10. Y dice, de manera que cualquiera que guardare la ley, pero la ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Continúa diciendo el 11 y el 12, así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. En el Salmo 119, los versículos 44 y 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Cuando estamos en Cristo, el reposo es completo. Cristo nos ofrece un reposo completo. Nadie puede dar ese reposo. Podemos guardar un sábado sin Cristo, tal cual lo hacían los fariseos, pero aún ese no es un reposo completo. Necesitamos a Cristo, porque solamente Cristo es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Solamente Cristo es el que puede transformar el alma. Solamente Cristo es el que puede sanar la familia, las relaciones. Solamente Cristo puede sanarnos. Solamente Cristo puede hacernos nacer de nuevo y tener esa paz y ese reposo espiritual. Por eso necesitamos también, en tercer lugar, guardar el santo sábado. En primer lugar, la fe en Cristo, la confianza plena en Dios, no dudar de sus promesas. En segundo lugar, también ya hemos visto que no debemos cometer desobediencia. Y en tercer lugar, es más específico, guardar el sabatismo, que es el santo sábado. Y dice en el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Note que el versículo 11 dice el reposo, y aquí utiliza la palabra griega katapauo, que significa en su reposo completo. Ha reposado de sus obras como Dios de la suya. En el versículo 4 dice que Dios reposó de sus obras en el santo sábado. Por eso es importante guardar completamente la ley espiritual. Es la que nos da el gozo. Y solamente el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar a guardar la ley. Solamente Cristo en nosotros es el que nos ayuda a guardar la ley. Pero debemos morir al yo y al pecado. Decir como Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Nosotros debemos amarle a Él, que es quien nos amó y se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y Cristo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es la única manera en la cual podemos tener ese reposo, cuando Cristo mora en nosotros. Y el fruto del amor es un fruto de confianza, un fruto de fe, un fruto de obediencia. Y un requisito también muy importante es guardar el santo sábado. Por eso dice aquí en el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuántos anhelamos entrar en ese reposo? El pastor Pablo Unger,
él mismo decía en su experiencia que aún estando dentro de la iglesia, él al principio no estaba convertido. Él necesitaba a Cristo en su corazón. Él necesitaba ese reposo. Y él mismo relata su experiencia, que él ayunó y oró a Dios. Le rogaba con lágrimas para que Cristo transformara su vida y su corazón. Y así él pudo entrar en ese reposo. Hoy vemos el testimonio del pastor Pablo Unger, su familia, su esposa, sus hijos, sus hijas, sus seres queridos, cómo ellos están unidos en el amor de Cristo y han sido una familia ejemplar en nuestra iglesia. Un hermano, el hermano Richard Eaton, me dice, si hay un hermano que yo creo que ese hermano va derechito para el cielo, es ese hermano. Pero hermanos, debemos luchar porque la Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Procuremos entrar en ese reposo. Procuremos entrar en el catapaú, que es el reposo completo en el Señor. Teniendo esa confianza, esa fe en Cristo, que no duda, no se echa hacia atrás, no anda cavilando, no anda pensando cosas negativas. En segundo lugar, teniendo esa obediencia al Señor en su palabra. Y en tercer lugar, guardando su santo sábado, el séptimo día, que dice la palabra del Señor. El sabatismo que habla Hebreos capítulo 4 y el versículo 9. ¿Cuántos queremos tener ese reposo completo en Cristo en esta noche? Que el Señor nos bendiga a todos. Es mi buen deseo y oración en Jesús. Amén.